Buenas tardes, no sé si se me escucha bien, ¿sí? Bueno, pues lo primero de todo, bienvenidos una vez más a otro DEN en Vivo, una iniciativa de Diario de Navarra que busca debatir y analizar distintos temas de actualidad, ofreciendo siempre pues, distintos puntos de vista. Y hoy tenemos un tema de actualidad, pero al mismo tiempo un tema que viene muy de atrás. Yo llevo 25 años en el periódico y el primer artículo que firmé sobre el tren es de 2002, hace 23 años, y ya se venía hablando del tren. Y por el momento, pues seguimos esperando el tren. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Pues se han repetido estudios sobre el trazado, distintas posibilidades. Primero lo que se pedía es que Tudela se asegurara tener una estación, luego se habló de posibles ubicaciones. Esos estudios acabaron en la papelera, pues porque al final fue pasando el tiempo y no empezaban las obras. Y este pasado año 2023, pues el Ministerio presentó el estudio informativo sobre el trazado desde Cortes a Castejón y que ya concretaba dos posibles ubicaciones para la estación de Tudela. Las dos entre la autovía y la autopista, fuera del casco urbano. ¿Qué pasó unos meses después? Pues que el Ministerio abrió una tercera vía que consistía en que la estación del tren de alta velocidad se ubicara donde está la estación actual, de forma que compartiera tanto los trenes convencionales, los que tenemos ahora, como la alta velocidad. Anunció también que se haría un parking subterráneo, que se intentaría que el muro que supone ahora la vía fuese más permeable de cara al barrio de la Azucarera y a la zona del Ebro. Y bueno, ahí tenéis un poco en lo que es la pantalla las tres opciones que se barajan ahora mismo en el cuadradito de arriba. Las dos en azul, que son las que estarían entre la autovía y la autopista, una pegada a la autovía, más cerca del casco urbano, y otra un poquito más alejada, y luego la ubicación en rojo de la estación actual, que lo que ha hablado el Ministerio, esa línea roja está hecha, os lo reconozco un poco a ojo, porque todavía no se ha concretado cómo va a ser el trazado, pero se desviaría de la vía principal, entraría en el casco urbano de Tudela, ahí estaría la estación, y luego, una vez pasado el casco urbano, volvería a incorporarse a la línea principal de alta velocidad que va por fuera de la ciudad. A falta de que se haga el estudio sobre este trazado que anunció el Ministerio, la verdad es que políticamente parece que la preferencia actual es precisamente esa, la de dejar la estación del tren de alta velocidad en la ubicación actual, según ha dicho el Ministerio, y ha respaldado también el Gobierno de Navarra. Es un poco la misma situación que se está dando en la zona norte con Ezkio-Vitoria. Se está hablando en política ya de opciones preferentes y faltan todavía los estudios. Y esta propuesta, pues bueno, ha generado mucho debate en los últimos meses, pues sobre todo porque implica que las vías actuales se queden en el casco urbano de Tudela, que Tudela siempre ha reivindicado históricamente intentar que salgan fuera por ese efecto muro que suponen para la ciudad. Y luego también están surgiendo dudas sobre el tema de la accesibilidad, porque al final la estación de alta velocidad de Tudela sería para toda la ribera y también para ciudades de otras comunidades, pues no sé, puede ser Tarazona, Alfaro, pues que tendrían que venir aquí a coger el tren. Y bueno, de esto y de muchas más cosas vamos a hablar hoy con nuestros cuatro invitados, que pasaré a presentarlos ahora y a los que agradezco su colaboración, como agradezco también la asistencia del público y ver la sala llena que hoy demuestra que este tema genera mucho interés. Voy a empezar a presentar a los ponentes desde el fondo de la mesa.
Tenemos a Pedro Busto, decano de la demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Navarra. Bienvenido, Pedro. Luis Turiel, arquitecto y socio director de Loquerena Portillo Arquitectos y que ha sido el redactor de la Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio, la EMOT, la que marca un poco el desarrollo de la ciudad y también del Plan de Ordenación Urbana, aunque por distintos motivos no se acabó aprobando, motivos políticos, no culpa de Luis. Bienvenido, Luis. Gracias. Tenemos a Rafael Loscos, presidente de la Asociación Empresa Ribera, AER, que integra unas 240 empresas, me dijiste aproximadamente de toda la comarca. Y aquí a mi derecha al arquitecto tudelano Manolo Blasco, que, si me permites, también vecino de la azucarera del barrio que queda precisamente al otro lado de la vía. Y vamos a abrir el debate. Sí que les pido a todos los ponentes la mayor brevedad para que sea un debate ligero y sobre todo también para que al final del acto pues el público pueda hacer sus preguntas o intervenir. Y el primer tema va a ser precisamente las vías actuales, las ventajas y los inconvenientes que tendría sacar las vías de Tudela o mantenerlas y unificarlas en una estación con la de alta velocidad fuera del casco urbano. Podemos empezar por Pedro, por ejemplo, que además es corellano, es alumno de jesuitas, así que conoce bien el terreno. Adelante, Pedro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. La cuestión era las ventajas y inconvenientes de sacar las vías actuales fuera de Tudela. Para mí, las principales ventajas que tiene es la accesibilidad a la estación. Una accesibilidad para una estación que se cataloga como comarcal, que no va a atender solo a Tudela. De hecho, la mitad de Tudela estaría más cerca de la estación que lo que está ahora, y que atendería también pues, a toda la parte de la ribera, desde Castejón, Corella, Cinturón y Guafitero, Ablitas, Cascante, Ribaforada. Llegaríamos a todos estos. Esos tendrían una accesibilidad en cualquiera de las dos ubicaciones que tiene ahora prevista la estación. Fuera de Tudela tendrían bastante más accesibilidad que lo que tiene el llegar hasta la estación. O sea, llegar aquí a la entrada de Tudela puede costar de Corella 12-13 minutos y de ahí a la estación otros 12, 14, 20 y depende de lo que te encuentres. Con lo cual es una importante ventajas, mejorar la accesibilidad para la ribera. Otra ventaja que tiene el poder conectar una red de media distancia, cercanías, como es la de ancho convencional con la de alta velocidad, porque entre Zaragoza y Pamplona, que hay 175 kilómetros, no habría ningún punto de conexión. Entonces las dos redes se pueden alimentar unas a otras. Alguien de Pedrola, por decirlo, que quiera ir a La Coruña en un AVE, que va a pasar por Tudela, la opción que tiene es irse a Zaragoza a coger el tren o subirse a Pamplona, cuando podría venirse a Tudela. Que digo a Pedrola porque está relativamente cerca, pero está en Zaragoza y igual nadie lo había pensado. Ya no digo nada más con todas las ciudades que tenemos alrededor, incluso Tarazona, incluso llegando casi a Agreda y Olvega, pues que sería Tudela la estación de referencia. Y en ese sentido pues ganaría en accesibilidad. Inconvenientes que le veo, pues el inconveniente que tiene Tudela es que Tudela en términos de ferrocarril es un muro. Y me explico. El trazado de la vía actual va tangente a los meandros del Ebro. Cada vez que hace un meandro pasa por ahí y entonces escaquea aquí en Tudela entre el río y Tudela. Y así sigue hasta Castejón. De Castejón, la diferencia de cota en altitud entre Castejón y Tudela son 16 metros de altitud y hay 16 kilómetros en distancia. Para que os hagáis una idea, la pendiente es del 1 por 1000. En ferrocarriles las pendientes se miden en tantos por 1000 y se pueden asemejar a los tantos por cientos en carretera. O sea, una rampa del 10% en carretera es tan dificultosa como una del 10 por 1000 en ferrocarriles. Entonces, si nosotros venimos desde Zaragoza y vamos viniendo por aquí, lo primero que nos encontramos es el Cerro de Fontellas. Por eso hay dos soluciones, porque una deja el Cerro de Fontellas a un lado y otra la deja al otro lado. Y eso es lo que hace que haya dos soluciones. Una vez que llegas te encuentras a Tudela todo lo que es el casco urbano de Tudela.
Si te echas a la izquierda te encuentras el polígono de las Labradas. Si sigues un poco más allí te encuentras a la ciudad agroalimentaria. Y si sigues un poco más allí está Canraso, que tiene una cota de la 394, y la Coraza, que es donde habéis pintado el final de la línea roja, justo ahí está la Coraza, que es la 400 y pico, para luego volver a bajar a la 267 en Castejón. El estudio informativo lo que tiene ahí es unas rampas del 15 por 1000, que es el límite para mercancías en nuevos trazados. Y si hay que sacar las vías, habría que sacarlas en un trazado paralelo a la nueva guía del AVE, o sea, supondría enganchando en la recta que hay entre Ribaforada y Fontellas aproximadamente, y sacar las vías fuera con un trazado similar al del AVE. Se podría ajustar un poco más, un poco menos. Y llegar casi prácticamente hasta Castejón, porque pasando por detrás de Montes de Cierzo, del polígono Montes de Cierzo, es donde se podría ir a buscar las otras. Todo el resto, que se ve ahí más o menos bastante negro, pues son los Montes de Cierzo y tiene una altura media de 400 metros, y aquí estamos a los 260 y tantos. Y hay que subir hasta allí con el tren. Y hay que tener en cuenta que esta vía es una vía mixta, que va a llevar mercancías y que la pendiente está limitada en el 15 por 1000, para trenes de 750 metros y 2000 toneladas. Entonces, ¿qué supone? ¿Cuál es el inconveniente? Pues que prácticamente hay que construir 20 kilómetros de vía nueva, y que van a costar prácticamente lo mismo que cuestan los de la vía de alta velocidad. Son dos vías dobles, las medidas de seguridad serán un poco inferiores, lo ideal entiendo que se podrían construir a la vez para tener algo de ahorro, porque es construir la plataforma, pero eso puede incrementar el coste pues, en 150, 160 millones, lo que es el tramo este. Y eso es un inconveniente. Es un inconveniente porque alguien tiene que ponerse dinero y claro, la parte técnica es una cosa y luego el ordenar el gasto es otra. Entonces los técnicos podemos informar sobre qué hacer y cuánto cuesta hacer eso. Y los políticos son los que luego tienen que priorizar el gasto. Y entonces gastar 150 millones habría que justificarlo de una manera bastante más sensata que decir, y lo he leído por ahí, que abrir la ciudad al Ebro. Hay que pensar en un funcionario de Adif que esté estudiando el tramo Mérida-Badajoz y luego le pasan el Tudela a Castejón y le dicen, mire, te vas a gastar 150 millones de pesetas más, de euros, porque vamos a abrir Tudela al Ebro. Pues igual le falta la sensibilidad suficiente como para poderlo tener en cuenta. Por eso, pues yo creo, y es una idea mía personal, que igual la conexión del bypass se hace mediante el tercer hilo, es decir, en un momento dado pasar un tercer hilo a la estación, a las vías actuales, y luego en otro momento, después de pasar, se incorpora. Pero es una idea personal, porque no veo poner 4 vías en el puente que hay en el pueblo. Ahora hay 2 vías, y si es una barrera, lo que no vamos a hacer es poner 2 vías más. Entonces, lo que hay que hacer es aprovecharlas, y entiendo que con un tercer hilo se podría hacer una solución, pero no sé la idea que tienen. Yo el informe este del Ministerio no lo conozco, se han difundido las conclusiones, pues igual habría que estudiarlo más a profundidad y ver lo que hay. Y para mí esas son las principales ventajas e inconvenientes. Gracias, Pedro, por explicar. Igual me podéis corregir, pero ese tercer hilo, si no me equivoco, es una vía en la que el tren de alta velocidad se puede adaptar a las vías actuales. Sí, un tercer hilo es, ahora el ancho ibérico es 1,6 m, el del AVE es 1,4 m y pico, y entonces hay traviesas que te permiten tener los 3 carriles, y para tramos pequeños y a velocidad relativamente baja, pues funciona, porque los aparatos de vía para 3 hilos pues son bastante complicados, pero eso permitiría en un momento dado desviar el tráfico del AVE, de los trenes que van a parar en Tudela, pasar la estación de Tudela con los 3 hilos y luego volverse a incorporar al otro lado. Pero no, es una idea que ahí la suelto. Sí, porque no se ha concretado realmente cómo puede ser la solución. Turno para Luis Turiel, adelante. Sí, muchas gracias. Lo primero, agradecer la invitación a participar en este foro. Esta primera pregunta, que va sobre el trazado de las vías, no tanto la estación, que hablaremos posteriormente. A mí me gustaría centrarla sobre todo en 3 aspectos, porque yo creo que hay varios, por no decir innumerables, ventajas de dejar la vía fuera, pegada a la 68, frente
la novedad que nos ha presentado el Ministerio de mantener el trazado actual. Y por resumirlo, yo creo que son tres. Por un lado, ya han ido saliendo. Por un lado es la evidente fractura del territorio, la fractura que supone en la ciudad el muro que hoy en día suponen las vías, porque no solamente son las vías, sino que van a otra cota, y en ese sentido el poder hacer la trama más permeable entre el barrio de la Azucarera, la ciudad que existe, etcétera. O sea, en el fondo es coser la trama urbana, porque hoy en día está completamente fracturada por la vía. Y en ese sentido también la de recuperar el río Ebro a la ciudad. Quiere decir que la ciudad ha estado históricamente de espaldas, y es posible que a un funcionario de la DIF no le importe mucho, pero a los de Tudela pues seguramente les importará tener un mejor acceso al río. Por otro lado está el tema de la movilidad. No tanto, que solo hablaremos después, de todas las personas que van a venir, sino la propia movilidad interna de Tudela. Todos los estudios que se han hecho, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, pero más allá, la propia vivencia de vosotros, los ciudadanos de Tudela, ven el problema circulatorio que hay. El eliminar las vías abriría la posibilidad de un corredor que favorecería la descongestión de la avenida de Zaragoza. O sea, se podría plantear este esquema de gran manzana, que se habla de la supermanzana, entre la avenida de Zaragoza y el nuevo corredor que se generaría a partir de las vías del ferrocarril. De ese modo es una mejora de la movilidad interna de Tudela, aparte de eso lo veremos después, de todos los que van a venir a la nueva estación. Y por otro lado están las posibilidades que supone generar ese corredor. O sea, una vez que desaparecen las vías, se obtiene un espacio central dentro de Tudela que tiene unas gran posibilidades urbanas, tanto para un corredor peatonal, para un bulevar, para un espacio peatonal, como para un desarrollo comercial, terciario, residencial. Quiere decir que eso al final genera un beneficio para la ciudad. Y eso apuesta por un modelo de ciudad compacta, sostenible. Se permitiría hacer nuevas viviendas, nuevos crecimientos en el centro de la ciudad sin necesidad de hacer un desarrollo expansionista hacia las afueras, que es un poco hacia donde hoy en día van todos los modelos urbanísticos, hacia un desarrollo de ciudad compacta y sostenible. Por eso yo creo que desde el punto de vista de la fractura del territorio, la mejora de la movilidad y la oportunidad que genera para la ciudad es innegable. Hay otros aspectos, como puede ser el incremento de la contaminación, vibraciones, etc. Este planteamiento, que es el que ha defendido siempre el Tudela, que el ayuntamiento, no este ayuntamiento, sino todos los ayuntamientos que ha habido históricamente, es el que se recoge en el plan de Tudela, en la estrategia y modelo que ha sido aprobado por todos los grupos, y es el que ahora, digamos, de manera sorprendente se difiere respecto de lo que se ha venido hablando hasta ahora. Muy bien, Luis, muchas gracias. Turno para Rafael Loscos. Pues adelante. Buenas tardes. Intentaré ser breve, aunque dudo que lo consiga. No me obligues a cortar. O sea, cuando quieras. Tranquilo, adelante. Vale. Bueno, en principio, yo creo que el estar aquí hoy son buenas noticias. Por no ponernos en plan catastrofista en todo, y son buenas noticias porque por fin empezamos a tener la oportunidad de sentarnos a debatir sobre un tema candente que llevamos nada más y nada menos desde hace 31 años esperando, y que, bueno, pues si estamos aquí hoy tanta gente y se empieza a hablar de esto es porque parece que ya puede empezar a convertirse en una realidad. Y creo que es donde nos deberíamos de centrar, es decir, que realmente la estación o la parada del AVE en Tudela sea una realidad, ¿vale? Y no vuelva a ser un propósito de intenciones o acabe en nada. Con lo cual, a mí me parece buenas noticias el estar aquí. Segundo, quiero contextualizar un poco la visión de AER, ¿no? Porque al final, yo desde que llevo 2 años como presidente, y cuesta el mostrarte expertise de todo, como comprenderéis. Yo no soy expertise de temas urbanísticos, ni soy expertise de temas de organización del territorio, pero sí que entendemos de desarrollo, ¿vale? Y entonces contextualizamos nuestra visión desde el punto de vista del desarrollo económico de la Ribera, ¿vale? En la que estamos muy centrados y llevamos tiempo analizando la situación de la Ribera, pensamos en modo Ribera, y bueno, los pros y los contras de cómo podríamos revertir situaciones complicadas. Entendemos que la Ribera es un centro de grandes oportunidades, tiene una capacidad endógena de generación de tejido industrial alta, pero en sí las cifras que revierte de rentas per cápita y de riesgos de pobreza pues son deprimentes, ¿no? Con lo cual con la Ribera tenemos que sentarnos y hacer algo, y en eso estamos. Desde AER estamos intentando trazar un plan Ribera
que de alguna manera cuente con revertir esta situación, ¿no? Y este es el enfoque a través del cual vamos a analizar las infraestructuras de estas características de una manera o de otra, ¿no? Con lo cual, si queremos que la ribera cambie, si queremos reindustrializar la ribera, aportar nuevo tejido, entendemos que tenemos que analizar todas las cuestiones desde 4 pilares. Desde el pilar de las infraestructuras, que hoy estamos aquí hablando de infraestructuras, desde el pilar de la generación del talento, desde el entorno. Tenemos dos universidades dentro de la ribera y esta es una, con lo cual podemos estar muy orgullosos. Desde el pilar de la masa crítica, pues somos el segundo núcleo de masa crítica en Navarra, con 120.000 habitantes, y si somos capaces de mirar más allá de la ribera y atraer masa crítica de nuestros entornos, podríamos llegar a la misma masa crítica que la cuenca, pero tenemos un problema de amabilidad del territorio. Y si no somos capaces de revertir el problema de amabilidad del territorio, no vamos a ser capaces de generar esas infraestructuras, de incrementar ese tejido y sobre todo de retener y generar el talento pertinente. Y eso nos preocupa. Con lo cual, si analizamos desde ese punto de vista una infraestructura de estas características, está claro que nosotros estamos por amabilizar el territorio y sacar la estación de Tudela fuera de esa amabilizar el territorio. Es darle una oportunidad a Tudela como motor de la ribera en normalizar ese territorio. Perfecto. Gracias, Rafa. Último turno para Manolo Blasco. Adelante. Lo mismo que mis compañeros de mesa, agradecer la invitación en un tema que está claro que tiene interés. A mí me gustaría empezar hoy con un minuto recordando a una persona que nos ha dejado hace poco tiempo y que tenía mucho que ver con el ferrocarril en Tudela, que fue nuestro querido amigo y compañero Teófilo Serrano, que lo perdimos y que en estos momentos, si hubiera estado aquí, sí que tendríamos una auténtica opinión real y profesional. Dicho esto, esta agua ya no nos va a mover este molino, pero confío que su inspiración nos haga ver a todos con más claridad el acierto de estas decisiones que van a tener que tomar. De hecho, el plan general de Tudela está interrupto, porque no sabemos todavía qué es lo que va a ser. Las decisiones se toman, estoy de acuerdo totalmente con lo que has dicho, pero esa movilidad de ese tren que va a alta velocidad no es la de Tudela, es la de otras personas que van a pasar por Tudela a mucha más velocidad que lo que están pasando ahora, pero no van a parar en Tudela. Dicho esto, anuncio entonces ya cuál es mi opinión. En el servicio militar me hacían unas preguntas para salir el fin de semana, que decían, ventajas del ataque nocturno. Ni idea, y enseguida, que no ves al enemigo. La pregunta siguiente era, inconvenientes del ataque nocturno, que no tener. Con lo cual, de noche todos los datos son pardos. No tengo datos para poder decir en estos momentos, como aparentemente casi los tenéis vosotros más claros, si la estación tiene que estar dentro o fuera. Lo que sí sé es que estamos poniendo un nuevo cinturón paralelo al río Ebro. Es decir, lo que sí veo cuando veo esto es que de otro más. ¿Otro más de qué? Dice, otra raya más. Cuando perdemos el sentido de la geografía, perdemos el sentido histórico del lugar, me da miedo. Y me da miedo, por ejemplo, ver que el Valle del Caires, que es el valle que para mí es el fundamental de Tudela, es donde sale el agua que vemos, agua de nieve. Los agricultores en Tudela siguen sembrando viendo al Moncayo. Y el río está al otro lado. El río nos separa de la otra orilla. El Quienes nos une. Es como una cicatriz que la vamos cosiendo. Y así desde hace muchísimos años. Entonces, esta alternativa, esta vía, va a pasar por el río. Y me da miedo que este río que viene aquí y que nace desde Tudela y que vaya hasta Moncayo, de repente, no sé cuál es, pero esta ya hizo daño. Esta ya casi está más allá del Buchante, pero esta y esta, ¿cuál va a ser? Una y otra. Vamos a tener aquí otro terraplén
Me preocupa mucho más que esto sea un terraplén que la estación. Porque si esto es un terraplén como el que se hizo aquí, lo que hemos hecho es cambiar profundamente la geografía de nuestro entorno. Y esto sí que me parece importante. Y ahora vamos a contestar a la pregunta, que es, si atendemos a la gente de la ciudad como capital de la Reguera, me preocupa también que esta línea negra, que es la del ferrocarril actual, se despega de la población de la Reguera desde Cortes. Esta línea estaba en Cortes, Buñuel, Ribaforada, Correado, por aquí venía mucha gente. Y de hecho, yo cuando voy a Zaragoza, no os podéis imaginar la cantidad de gente que sube y baja en este... Y la cantidad de gente que va a Pamplona. Esta línea se perdería. Si se pierde la estación. La conexión vital, en este sentido, de la gente que trabaja fuera, que estudia fuera y que viene a Tudela, al centro de la estación, porque a partir de ella tenemos la mejor ciudad 15, no la tenemos que inventar, está hecha. Esta es nuestra ciudad 15. Y llegamos prácticamente en un cuarto de hora del lado de la ciudad. Tenemos una ciudad que, gracias a las últimas intervenciones municipales, le mira para hacerle la pregunta, está siendo fantástica. O sea, yo en estos momentos, de verdad, que todo lo que está haciendo con las últimas está cambiando profundamente entre los que están planeando, los que están decidiendo y la gente en general. Tudela ya no la conoce ni la madre que la parió. La estación, el tren, hace lo siguiente. En el año 1800, creo que es, me lo he apuntado, sí, era antes, sí, perdón. En el año 1861 entró una máquina de tren por primera vez en Tudela. Se llamaba La Celestina y venía de Cadreita. Es decir, que el tren aquí, la primera máquina, unió Cadreita con Tudela y pasó el puente. Luego se hundió, pero pasó el puente metálico. Y cuando iba a inaugurarlo, no el rey, sino el consorte de la reina, pues resulta que se descarriló el tren que venía de Zaragoza, tuvieron que ir a buscarlo, y al día siguiente se tuvo que ir en coche de caballos a Madrid. Vaya fracaso de ferrocarril. ¿Qué puede pasar con este ferrocarril que sustituye a un canal de Lodós, a un canal imperial, que teóricamente iba a ser la vía de comunicación entre el Mediterráneo y el Cantábrico? Se lo cargó el tren, no habrá un nuevo, no lo sé, pero sí que me preocupa que no dejemos cicatrices, imposible de resaltar. Y esta la ciudad fue una gran cicatriz, el terraplén. Dicen, lo tenemos que comprobar, que el Marqués de Salamanca, cuando hace el ferrocarril, en vez de hacerlo con arcos como el que estaba al principio, hizo un terraplén. De hecho, todo el desmonte de la tierra que se hizo para rebajar la estación, si os fijáis en la estación, está rebajada. Ves el monte de Peñuelas, que son las que se han dado, y hubo una media de 6 metros de demolición de toda esa zona. Y toda esa tierra, que bien le vino al terraplén. No se lo tuvo ni que llevar, la aprovechó. Pero Tudela desde aquel momento se cerró. ¿A qué? Se cerró desde hace más de 100 años, se cerró a un contacto entre la ciudad y el río. Eso está mal. Pero a esa persona que ya la tenemos deformada, que la tenemos, cuyos árboles ya no funcionan, si le quitamos ahora el yeso, ¿qué le pasaría? Es decir, la ciudad está transformada por una deformación no congénita, una deformación impuesta. Pero en estos momentos la ciudad está amoldada. Todo el daño que le pudo hacer el ferrocarril a la ciudad se lo ha hecho. A partir de ahora lo que tenemos que hacer es mejorar. ¿Cómo se mejora? Pues ya se ha dicho en la prensa, habéis dicho en la prensa, que si el terraplén, en vez de ser como esta obra, se perforase, bueno, el jardín de las Arguedicas pasaba al otro lado, Ribotas entraba adentro y la permeabilización en esta zona sería importante. Y sin embargo la estación estaría en el centro. La gente lo cogería andando, la gente saldría andando, los estudiantes seguirían yendo. Y tendríamos tren entre Cadreita, como iban, y Ribaforada. Esa es un poco entonces la opinión, que creo que la estación debe quedar como está, porque, y ahí viene el argumento para mí más importante, si se hace la otra vía, algún día, dentro de 1, 2, 3 o 100 años,
se volverá a sacar, se puede sacar la estación. Y tú la llevarías a la vía de afuera. Pero mientras, si esta está valiendo y esta otra, sí o sí, habéis dicho que es necesario hacerlo, lo único que pido es que sea sobre un... no me sale la palabra, no un puente, sino un... terraplén. No, terraplén. Que no es un terraplén, un acueducto, no es acueducto, es un puente. Viaducto. Es un viaducto, gracias. Un viaducto. Un viaducto, por lo menos salvaríamos lo que es el Valle del Queires. Porque estoy totalmente de acuerdo que este tren, si tiene que pasar esta pequeña, donde están los molinos, que está en alto, hay que atravesarlo, bueno, pues sería, y una recomendación, pero eso ya es, me imagino que en vez de poner la carretera que ya está, la autopista que ya está, otras dos sueltas, si se pusieran juntas junto a la autopista, tendríamos todas las cordones agrupados. Cuando hacemos instalaciones, tratamos de poner las instalaciones juntas, para que por lo menos el espacio de guía sea lo más homogéneo posible. Entonces, hay un punto de contacto a la salida, si recordáis, la salida de Buchante, que pasa la autopista por ahí, pasa el canal de Lodosa por debajo, por ahí podía pasar perfectamente el tren, subir hacia arriba, con las pendientes que antes les estaba diciendo, y dejar que esa zona estuviera sumándose al acueducto que hay, que es un puente, hubiera un acueducto que es exactamente igual que el acueducto que está en Marcilla. En Marcilla esto ya está hecho. O sea, no estoy diciendo que sean cosas imposibles. Si alguien va por la carretera y al llegar a Marcilla empieza a ver por dónde va el tren, se está dando cuenta que el tren va sobre pilas. No ocupa. Y vuela. Y el Aragón pasa. Pero no pasa Aragón, pasa el Aragón, Las Vegas, todo. No ha hecho barrera. ¿Qué estamos diciendo? Que esta vía de alta velocidad vaya sobre un viaducto. Bueno, expuestas las posiciones de cada uno de los ponentes, no sé si tenéis algo que comentar respecto a las opiniones que se han dado. Adelante, Pedro. Para Manolo, el trazado actual, para que te hagas una idea... perdón. Para que te hagas una de las soluciones pasa por debajo del aparcamiento de Carrefour y a partir de ahí hay un alto y luego sigue por ahí y va a pegar al terreno y luego se tiene que pegar para subir para arriba, y la otra pasa entre la policía foral y el hospital, y también en esa vaguada pasa en túnel. O sea, que la cota a la que más o menos va el tren es la que tiene, digamos, aguas abajo de lo que es la carretera Tarazona. La carretera Tarazona sube para arriba, pasa la policía foral y hay una bajada, y hasta que empieza a subir para el polígono de las Labradas, pues va a la cota de esa vaguada. Sí, sí. Lo único es, pero me refiero no a estas dos, es que sería la misma. Es decir, yo lo que digo es que si no hay que poner la estación en esta zona, yo lo que haría es llevar incluso a estas a pegarse a esta. ¿Me explico? ¿No? La misma. Con lo cual sería pasarla al otro lado del hospital, al otro lado. Es decir, no tocaría ya, sería un tren que va a 300 por hora, ¡guau!, y que pasa de largo. Un tema que es importante. Esta conexión que está prevista no sé dónde sería necesaria, pero seguramente puede ser antes, puede ser en un punto, manteniendo esta cota actual. Si esta se mantiene, cuando uno va a Barcelona y para en Tarragona, no todos los trenes de alta velocidad paran en Tarragona. Hay muchísimos que pasan de largo. Si habéis estado, es divertido verlos además cómo pasan, es un espectáculo. Si alguien va a Lérida, es este caso que nos están planteando. Entra el tren de alta velocidad a la vía actual, baja de velocidad y luego se incorpora. Y no todos paran. Entonces le corresponderá, tú le corresponderá que entren o no entren, le corresponderá en una decisión puramente económica. ¿Cuántos viajan? Me interesa la parada. Si no baja ninguno, no parará. Y si bajan muchos, parará. Pero el resto irá a 300 km por hora por esa nueva cicatriz que nos va a salir. Muy bien, gracias. Más o menos habéis cumplido el tiempo, así que se agradece. Y aunque habéis adelantado ya algo en vuestras exposiciones, vamos a hablar un poco de la ubicación de la estación.
de por qué consideráis que ha habido después de que estuviera el estudio informativo con esas dos posibilidades de ubicación de la estación fuera de la ciudad, por qué ahora surge esta propuesta de que se pueda integrar en la ubicación actual. Uno de los argumentos es que las estaciones que se sacan fuera pierden viajeros, se han puesto varios ejemplos, Tarragona, Requena, Segovia, si no recuerdo mal, y luego también, lo comentaba ahora Manolo, si creéis que eso puede influir a la hora del número de trenes que paren en Tudela, o si esté fuera o esté dentro, al final el número de trenes será el mismo y dependerá del volumen de viajeros. ¿Seguimos el mismo orden, por ejemplo? Pedro. Bueno, yo lo de la excusa de que sacar las estaciones fuera pierde viajeros no creo que sea una excusa viable, porque estamos hablando de una estación comarcal y entonces no creo que eso le afecte a lo que es. Sobre todo lo que no afectaría es a la gente que pueda venir a la ETI, a la UNA, al hospital. Esos, ahora cuando llegan a la estación, tienen que subirse hasta arriba. Había un día, uno de Podemos, que decía que él quería un tren social que a uno de Ribaforada le permita venir a la universidad a Tudela. Ese no tiene ni idea lo que hay que hacer para ir desde la estación del tren hasta la UNED, que hay que subir todo. Digo, a la UNED, no, que está aquí, a la UNA. Entonces, le puede costar 8 minutos venir de Ribaforada a Tudela y de la estación subir a la UNA le puede costar. Entonces, no creo que le afecte a gente que pueda venir, pues como he comentado, a estos sitios. Habría que leer el informe y ver qué dice y por qué ponen y qué no creo. Y yo creo, para mí lo que tiene es lo que he comentado, me parece que tiene una dificultad técnica que bajo el punto de vista ferroviario, de trazado, no es sencillo atravesar Tudela. Los que vinieron en el siglo XIX pillaron el sitio, con ese terraplén que comentaba Manolo, que sí, que compensaron, y donde es más barato terraplenar que hacer una estructura, pues adelante. Donde no les quedó remedio, hicieron un precio. Donde pudieron, hicieron. Entonces yo no creo que esto. Entonces, el coste, pues a mí me parece que es un coste importante y que puede ser un peso. Pero habría que leer ese informe completo y poderlo interpretar, porque igual vienen otras razones que sean. Las excusas esas de que sí en no sé qué pueblo, ningún pueblo es equivalente, ni se puede, de los que han puesto de ejemplos, a lo que es la ribera de Tudela. Porque aquí, poco o mucho, somos 100.000 habitantes. Y tenemos un polígono de las Labradas que mueve mucha gente. Y tenemos la ciudad agroalimentaria, y poco o mucho los pueblos que tenemos alrededor también tienen industria. Y tenemos una industria agroalimentaria en todo lo que es San Adrián, Milagro, Arguedas, Frutiñana, están congelados. Y eso mueve negocio. Entonces, decirme, no sé, me acuerdo ahora, pero está en Requena. ¿Quién sabe dónde está Requena? Pues igual los de Requena dicen lo mismo. Sí, bueno, pues, saldrá porque el de los hormigueros de Requena, y entonces, bueno, pues ya está, ya lo dejamos. Eso. Y entonces, lo de los números, los trenes que pararían o no pararían en Tudela, a mí me parece que no tiene nada que ver. O sea, el sector ferroviario es un proceso, es un sector que está liberalizado, bastante liberalizado. Ya no, todavía queda mucho la gente que confunde Adif con Renfe. Renfe es una empresa de transportes, como es Wigo, como es Irio, o como puede ser Ablo, que es una marca de Renfe, y Adif es un gestor de infraestructuras. Y las empresas transportistas pagan un canon a Adif para circular. Cualquiera que quiera se compra su locomotora y puede estar circulando pagando el canon. Puerto Llano, que sí que se parece un poco a Tudela, tiene la línea del AVE y allí los trenes pasan, unos te paran, pero otros van a toda velocidad y no para ninguno. En Calatayud, pues pasa lo mismo, el Albia no para en Calatayud. Hay algún Albia que sí que para en Calatayud, pero no paran todos. Y en Tudela tampoco paran todos. Y entonces, ¿quién va a parar en Tudela? Van a parar los que haya negocio. O sea, si alguien mete una línea de bajo coste y en Tudela se monta mucha gente, parará. Si la línea... ¿Qué líneas van a pasar por aquí? Pues van a pasar desde el Coruña Barcelona, Asturias Barcelona, Bilbao Barcelona, San Sebastián Barcelona, a Valencia, Zaragoza.
pues si viene el tren completo desde San Sebastián, pues igual no parará. Pero si tiene y no viene completo, pues parará y buscará en qué horas y en qué franjas. Si a todos de la ribera les da por montarse al tren, pues pararán más trenes, y si no, pues pararán menos. Pero que esté la estación fuera y dentro, hay que tener en cuenta una cosa importante, que es lo que llaman las empresas cuando entras en la página, es que tenemos una gama distinta de productos. Un producto es alta velocidad, que es lo que comentaba antes, interesa que la red convencional tenga intersección con la de alta velocidad porque se van a alimentar entre ellas. Otra ley es cercanías. El tren de Zaragoza hasta Tudela funciona como cercanías, tiene paradas cada 8 o 10 minutos, sin embargo de Tudela para arriba solo para en Villafranca, en Tafalla, en Olite, y ya no para más, y ya no funciona como cercanías. Entonces ahí tenemos el problema cuando nos han cambiado el tipo de tren. Son productos distintos. Entonces, el ir a Zaragoza a cualquier gestión y venir en el tren es de lo más normal del mundo. Mientras que, y eso sería ir a Zaragoza. El tren de alta velocidad es un tren para ir a 300 kilómetros de distancia, en tiempo que sea 1 hora y pico, y eso compensa. No voy a coger el tren de alta velocidad para ir a Zaragoza, lo puedo coger para irme a Madrid, para irme a Málaga, para irme a Burdeos, para irme a París, pero no voy a coger. Entonces, hay que tener en cuenta que las distintas ofertas de servicios tienen un público y un objetivo, y entonces lo que hay que hacer es poder captar. Por eso, el que entre Zaragoza y Pamplona no haya ninguna manera de suministrar usuarios al tren de alta velocidad, pues supone que toda esa zona queda desabastecida de acceso al tren de alta velocidad y les obliga o ir a Zaragoza o ir a Pamplona a coger el tren. Y poder disponer de un acceso al tren de alta velocidad en Tudela a mitad de camino, pues estaría bien. Hay que tener en cuenta que en el País Vasco, de Vitoria a Bilbao hay 70 y tantos kilómetros, de Bilbao a San Sebastián hay 100 kilómetros, o sea, tenemos acceso en distancias relativamente cortas. Aquí no habría acceso en casi 200 kilómetros. Y eso es importante, me parece. Adelante, Luis. Sí, yo, respecto de esta cuestión de la ubicación de la estación, yo creo que es un problema de escala. Es un problema de escala o un problema incluso teórico o académico. O sea, yo creo que el planteamiento no es dónde están mejor las estaciones en las ciudades, con carácter general. En las ciudades del mundo, en qué sitio están mejor, sino que tendríamos que aterrizar a la escala de Tudela. Quiero decir, porque el tema ese de la pérdida de viajeros, que es lo que alega el Ministerio provisto, es un tema meramente economicista, que al final tiene que ver con el mercado, como estaba comentando, habrá más o menos, pero nosotros estamos viendo qué es lo que le interesa a Tudela desde el punto de vista de actividad económica, de geográfico, de desarrollo urbano, etc. Entonces, por un lado está, cuando digo el tema de la escala es, digamos, yo niego la mayor, que dice, no, es que vamos a sacar la estación fuera de la ciudad. No, fuera de la ciudad, o sea, estaría la estación al lado del Asentecho más cerca que el hospital, donde está la universidad pública, donde está la fisio, donde está bueno, estaría a una escala que mucha gente cerca, que vive al sur de la zona del instituto, al sur del barrio de Lourdes, seguramente tendría más fácil acceso. Quiere decir que este concepto de fuera de la ciudad es esa escala de Tudela, que decir, efectivamente, igual no llegas a 5 minutos, pero igual llegas a 15 o a 20. Ese tema. Y por otro lado, está el tema de la que lo hemos comentado ya, de los accesos a la ciudad, de una estación que tiene un carácter comarcal, la estación ubicándola pegada en el extrarradio, digamos, todos los accesos, esto ya lo hemos estado diciendo, toda la gente que venga de Calahorra, de Tarazona, de Alfaro, tendría un acceso mucho más fácil. La actuación que se ofrece de regenerar aparcamientos en dobles subterráneos y tal, es mucho más compleja y mucho más costosa que hacer una zona de aparcamientos accesible en aquella parte. Y después, esto sí más como comentario, digamos, sorprende, digamos, que en el mismo tramo entre Zaragoza, digamos, y Bilbao, ¿no?, que es lo que se está estudiando, la estación de Tudela de pronto se descubra que es mucho mejor mantenerla, y en otras zonas, por ejemplo Pamplona, que la estación se saca mucho más lejos y se saca a otro municipio, se saca directamente a Cizur-Mayor, que eso sí que está más lejos, y se rompe cuando la barrera en Pamplona no es ni mucho menos la que supone ahora, no se cuestione eso. O sea, que decir, no sé hasta qué punto está tan cuestionable la ubicación por la pérdida de pasajeros cuando en otra circunstancia
que en teoría es mucho más gravosa para la ciudad, no se ha planteado. Muchas gracias, Luis. Rafa, ¿opinión sobre el tema? Bueno, pues a ver, pues avanzo un poco como lo he dicho antes. Bueno, primero agradecer el tono, porque es encantador poder discrepar de esta manera. Y creo que bueno, estamos haciendo un ejemplo un poco a la ciudadanía de cómo se deben tratar estos temas. En ese aspecto se puede discrepar con cordialidad y además a mí me ha tocado hablar de estos temas con muchísima gente y entiendo incluso el derecho a ser contradictorio. Es decir, que estamos para escucharnos y el debate es amplio y podemos en un momento determinado entender las posturas del otro o buscar puntos intermedios, ¿no? Y en ese aspecto, pues en principio contento. A mí me parece que el debate abierto sobre respecto a la estación fuera o dentro, primero, estamos a tiempo de hacerlo todo. O sea, todavía estamos a tiempo de plantear muchas cuestiones. Podemos hacer solo una estación del AVE que podría estar dentro o fuera, solo, que es el planteamiento que tenemos en este momento del Ministerio. Sobre la mesa tenemos el planteamiento de qué hacemos también con la estación, que era la primera pregunta actual, si aprovechamos ya que el Ebro pasa por Tudela y nos llevamos la estación fuera. Ese es otro debate, ¿no? Y hay una tercera vía de debate que yo no me quiero anticipar porque sé que está en la tercera pregunta y es aprovechamos también la coyuntura y reivindicamos de una vez también la conexión a las mercancías, que creo que posiblemente en este momento sean bastante más importantes y más urgentes que el tema del transporte de pasajeros, que discrepo de que efectivamente sea exclusivamente para que el AVE pase por aquí y la gente que pase por aquí vaya de un sitio a otro, ¿no? Discrepo, es decir, las oportunidades que apertura a un territorio el que haya una estación de AVE, pues cambia, y cambia todo, cambia el punto de vista de la movilidad urbana dentro del propio territorio, el acercamiento del territorio y que las posibilidades que tienen las personas del territorio de desplazarse a otros, ¿no? Y todo eso también, pues cambia. Con lo cual, están todas las posibilidades abiertas y es bueno escuchar a todos y yo creo que este ejercicio denota que es lo que tenemos que hacer. Es decir, creo que en este plan Ribera toca sentarnos y empezar a pensar en cuáles son las mejores opciones para la Ribera, que pueden ser una a la otra o la mezcla de varias, ¿no? Nosotros seguimos, yo sigo empeñado, o sea, un poco cabezón, en que efectivamente el mejor proyecto para la Ribera, porque vuelvo otra vez a poner encima de la mesa que yo pienso en clave Ribera. Entonces, la pregunta es, ¿queremos una estación para Tudela o queremos una estación para la Ribera? ¿Queremos una estación para la Ribera actual? Es decir, ¿queremos una estación para la Ribera que tenemos o una estación para la Ribera que queremos? Porque depende de estas dos preguntas, las respuestas varían. Y yo quiero una estación para la Ribera que quiero, no para la que tengo. Y yo quiero una estación para la Ribera, no para Tudela. Entonces, en este momento a mí no se me ocurren mejores respuestas para esas dos preguntas que las dos estaciones estén fuera, pero incluida la estación de autobuses. Es decir, estamos hablando que un autobús que va de Pamplona a Zaragoza tiene media hora de pérdida en el trayecto si entra a Tudela. Y sobre todo según qué horas. Y no es cierto que el sitio donde se está planteando la estación sea un sitio que aleje la estación de la ciudad. Eso, el que dice eso no conoce Tudela. Eso no es cierto. Es más, el crecimiento urbanístico de la ciudad va hacia allí. Es decir, los planteamientos urbanísticos de la ciudad van hacia allí. Con lo cual, no sé cuánto tardaremos, esto será otro debate, dependerá mucho de lo que consigamos hacer entre todos para que el desarrollo territorial se acelere o no, pero si se acelera, pues lo lógico es que si somos capaces de generar industria, generar talento y lo conseguimos retener, todo esto tenga que vivir en algún sitio y tenemos que diseñar nuevos barrios, que el proyecto Gardachales está cerquita, y luego la movilidad con respecto al talento, que es importante. O sea, la ubicación de la estación donde se está planteando es una oportunidad para desarrollar los centros de generación de talento que tenemos en Tudela, que son buenos, y sobre todo que se van a potenciar. Es decir, en este momento el lío que se monta a las mañanas en la ETI, en el Instituto y en el Valle del Ebro es monumental. El tener una estación, incluso planteo una vía alternativa
que no es mía, que yo esta sí que la he oído y me da que ha sido un poco planteada pues, por el señor que os comentaba antes, que yo no tuve el gusto, el Teófilo, yo no tuve el gusto de conocerlo, pero que me han hablado muy bien de él, ¿no? Y por qué acercamos incluso el bypass podía ser un bypass del propio AVE, es decir, hacer que efectivamente los trenes que vayan pasen por arriba y que los que tengan que parar se acerquen a la carretera. También se podría plantear eso, hacer ese bypass ahí, ¿vale? Solamente en ese punto. Sí, y acercar la estación lo más posible a la 68 y la parte de taquillas, parkings, hacerlo al otro lado de la 68, haciendo en el lado más cercano a Tudela. Sí, haciendo un acceso al Menex. Por Con lo cual, debajo de la autovía del acceso. Ya tenemos la estación dentro de Tudela, en un punto de desarrollo totalmente nuevo, con nuevas ideas que nos van a permitir darle tránsito a todo lo que pueda ser el movimiento de autobuses para el acceso a los núcleos de generación de talento, etc. ¿Vale? Y todo esto es pensar en voz alta, es pensar sin tener todavía estudios técnicos, valoraciones, y vuelvo a repetir que yo no soy experto en todo esto, con lo cual me sorprenden esos 120 millones de euros, pero también te digo que no me asusta. Es decir, no me asustan dentro de un plan de infraestructuras que se tengan que gastar 120 millones de euros siempre y cuando tengan una justificación. Y siempre que estén dentro de un plan global que de alguna manera sea capaz de darle contenido a esos 120 millones de euros en un retorno dentro del territorio correcto. ¿Vale? Perfecto. Gracias. Manolo, cierra el turno. Bueno, yo la posibilidad de que hubiese un bypass justo para entrar a la estación y salir, o sea, no la había planteado porque ni la había leído. Pero hay una cosa que me gustaría, como resumen. O sea, estamos diciendo que si la estación funciona en la alta velocidad con la línea actual desaparece. Porque entonces seguimos con el terraplén, seguimos con todo. De que solo se haga la estación fuera. Es que estoy viendo que no se ha explicado claramente, porque si alguien te escucha, parece que el terraplén desaparece. Claro, es que son dos debates. Se pueden abrir vías nuevas. Es que son dos debates. Pero ahora, al final, dices, no, parece, porque lo que entonces estamos de acuerdo todos es que la estación y la vía actual hay que mantenerla. No. Lo que hay que mantener es la vía, es decir, el tránsito, porque no es correcto, de lo que yo te he oído, perdona que te interrumpa, no es correcto que sacar la vía fuera de Tudela, es decir, la vía actual, desmontar el terraplén y llevarlo al mismo sitio donde se plantearía la estación del AVE y hacer una estación intermodal global, no es correcto, que limitaría las posibilidades de cortes Buñol-Río Forada de esa línea o de Cadreita, no es correcto. Es decir, hay que correcto porque ahora hay que mantener la línea. Hay que de hecho, nadie plantea quitar esa línea. Hay que mantener el servicio, pero no la línea. Eso No la línea donde estoy en día. Mira, el bypass que está planteado es un bypass que más o menos vendría por el Bocal. Con lo cual, es ahí donde, si ahora el bypass está planteado ahí, entiendo que las cotas dan como para que... Está eso, ¿no? Eso es. Tú coges la línea roja y la pasas al lado del azul, ya está. Sería y ahí llevarlo aquí. Eso es. Y a partir Y a volver a entrar donde... La nueva estación. Entonces desaparece esta. Eso es. Desaparece a partir de aquí y desaparecería esto. Podría ser un planteamiento. A mí me parece mal. Ahora, para que esto justifique 120 millones de euros, si son 120 millones de euros, pues yo creo que nos tenemos que sentar todos y plantear un diseño de ciudad que convenza. No, lo único es comentarlo. Si tenemos la estación donde está claro que lo que hace falta es mejorar la red de las comunicaciones entre los servicios, pero hay un transporte urbano, hay un transporte comarcal, es decir, esto es como los vasos sanguíneos, es decir, no es que ahora nos vamos a dar todo al otro lado y que dejamos las arterias descolgadas. Entonces, en estos momentos hay una infraestructura que es la que ha llevado más de 100 años a la ciudad llegar hasta ella. Hay una localización en este momento de un nudo al cual también parten las relaciones comarcales, entre otras cosas, vía el propio ferrocarril y vía los autobuses, y ahí se produce un intercambio. Eso ya está hecho, eso funciona, y eso enriquece. Si ahora nos llevan fuera,
Yo recuerdo este famoso debate cuando tuvimos la estación de autobuses en Pamplona. Y lo que más quería Renfe, lo que más, era sacar los autobuses fuera. ¿Por qué? Porque una estación de ferrocarril no tiene vida. No tiene vida. La de Tarragona no tiene vida. Estoy hablando de las buenas, Pero mira, no hay negocios que funcionen. Si analizamos Pamplona con respecto a Tudela, Pamplona tiene una ventaja en este momento que no tiene Tudela. Y es que de cualquier punto que llegues, en 5 minutos estás aparcado en el centro. Aparcado en el centro. ¿Vale? Y eso es un desarrollo urbanístico correcto. De cualquier punto que llegas, en 5 minutos estás aparcado en el centro. Yo no estoy diciendo que Tudela esté bien. No. No, por eso cuando comentas, dice que tenemos, no sé si te he entendido o no, lo que dices es que tenemos algo que ya funciona, ya funciona mediano, el tráfico, quiero decir, o sea, incrementar el tráfico que supondría una situación comarcal dentro, creo que pues sería agravar una situación que es un problema hoy en día. el tráfico ferroviario en Tudela, creo que he estado leyendo, bueno, desde que me dijiste que tenía que venir a esto, pues te puedes imaginar. Y me ha parecido leer que es el 70% más o menos del de Pamplona. Es decir, que Tudela tiene mucho tráfico ferroviario que se en utiliza. 2022. Sí, por favor. ¿Perdón? Por favor, ¿podéis acercaros al micro? Que no se lo... Sí. Perdón. Disculpa. Con datos de 2022, si no me equivoco, Tudela tenía 230.000 viajeros y Pamplona 310.000. Con la diferencia de población. Pero mira, Eso lo podemos ver como que efectivamente una estación lejana es una estación no utilizada. Sí, pero es que la estación de Pamplona es lejana y Tudela no sería lejana. O sea, es que ese es el debate. Es decir, poner la estación en el sitio donde está, yo no creo que sea... No tiene, o sea, de hecho, haría una apuesta, pero posiblemente la pierdo, no. Iba a decir de la Plaza Nueva. Igual de la Plaza Nueva a la estación, a la nueva ubicación es un poquito más. Pero del barrio de Lourdes no. El barrio de Lourdes lo tiene aquí. O de Gardachales. O Gardachales, es decir, hacia dónde vamos, ¿no? Y sobre todo que si tú miras el desarrollo urbanístico de Tudela y lo ves en el mapa, Tudela cuando se desarrolle va a tener un cinturón por toda la parte, digamos, pegado hacia el hospital, ¿vale? Va a tener un cinturón. Va a tener lo que es el vial y todo lo que se está desarrollando. Bueno, aquí está Zeus, que sabe más que yo de esto seguro, y les podría aportar, ¿vale? No, estoy hablando de dentro de Tudela, estoy hablando de dentro de Tudela. Si tú miras las rotondas y dónde acaban, dónde está la rotonda que está al lado del Campo Amor, ahí hay una avenida que va a salir y en teoría vertebraría con la situación de la nueva estación. Esas rotondas se están uniendo con las rotondas que están al otro lado, veríamos a ver qué pasa con la parte del cementerio y todo esto, pero bueno, hay un desarrollo que puede generar un cinturón por ahí. Pero en la parte del río no hay manera. No hay manera. Es decir, que si queremos hacer un buen cinturón de Tudela, no hay manera. Y joder, Tudela demanda una oportunidad. Demanda una oportunidad, hay que revertir la situación actual de Tudela. A mí me parece que Tudela carece de amabilidad del territorio. Los de Tudela entendéis que estoy muy contentos y que van bien las cosas, y me parece bien, y coincido que se han hecho cosas en estas últimas legislaturas en avanzar, pero Tudela demanda de una amabilidad mayor de territorio. No tiene la amabilidad de territorio que tiene Pamplona. Por muy chauvinistas que seamos y lo queramos ver, no lo tiene. Y es importante para el desarrollo económico de una comarca que eso se consiga, y que se consiga cuanto antes, porque si no, no vamos a conseguir desvertebrar o revertir la situación que tenemos en este momento de atracción y generación de talento. Ya está. Entonces, Eso, a mí me parece que esto puede ser un punto de inflexión. Emanan oportunidades que tenemos que sentarnos a analizar, y lo tenemos que hacer en este ámbito y entre todos, y lo tenemos que hacer entre todos. Es decir, sería una amenaza a todas las posibilidades que puedan estar por venir, que la mejor decisión que se tome no se tome entre todos, y que vayamos todos de la mano con una visión conjunta, con análisis técnicos y con el talante de decir, oye, pues en esto tiene razón, creo que podríamos, o de esto no. Y sobre todo que se haga lo que se haga, no condicione en 100 años a lo que se pueda volver a hacer, ¿vale? Sobre todo esto, porque se pueden hacer cosas intermedias, pero teniendo, o sea, yo siempre digo que podemos planificar con luces largas y ejecutar con luces cortas, pero tenemos que tener las luces largas y las luces cortas, ¿vale? Porque si no, perderemos oportunidades como ha pasado, y que luego cuesta mucho revertir. Muy bien.
Gracias a los cuatro. Vamos a un último punto. Os pido, por favor, que seáis rapiditos, porque quiero dejar tiempo para que pueda preguntar el público. Tema de mercancías. Siempre se habla de una vía mixta, de viajeros, de mercancías. Por ahora sí que se habló en su día de la posibilidad de que hubiera una plataforma para mercancías en la zona de la Ribera, en la zona de Montes de Cierzo, del polígono, también por las labradas. ¿Qué puede suponer eso para lo que es la zona? El micro, por favor, Pedro. Matizar una cosa, yo antes he dicho 180 millones, me lo han bajado a 120. 180 millones, un número, si además lo tenemos en cuenta por IVA, me lo he mirado. El coste estimado de la conexión 2.3, que es la conexión, el tramo 2 es el que llega hasta Fontellas aproximadamente, el 3 es el que sale de Tudela, la conexión 2.3, que es lo que incluye la estación de Tudela, está entre 140 y 115 millones de euros, y el tramo 3, que es el de Tudela hasta Castejón, está entre 218 y 205, con lo cual el coste medio serían 330 millones de la nueva línea. Y estimando, y es una estimación que hago yo personalmente y me puedo equivocar seguramente, que la nueva vía puede costar un 75% menos, porque voy a aprovechar la plataforma, porque las medidas de seguridad de una vía convencional son menores, pues el nuevo tramo serían 250 millones, IVA incluido, 180 podrían ser sin IVA, con IVA son 200 y pico, o sea, porque luego nos quedamos con ese número y dice, no, el decano ha dicho que esto vale 120, no, el decano no. Vale, gracias. Mercancías, vamos a ver. Las mercancías en ferrocarril, la tendencia actual es irnos a trenes de 750 metros de longitud y 2.000 toneladas de tracción. Por eso se limitan las pendientes. El tramo con vía internacional que está previsto ejecutar pues de aquí al año 40, que es cuando los franceses supongo que se dignarán conectarlo, conecta la frontera principalmente con tres núcleos logísticos. La frontera de Francia con el puerto de Bilbao, la frontera de Francia con el centro logístico de Jundiz en Vitoria y la frontera de Francia con plataforma logística de Zaragoza. La unión, y no va a haber para mercancías, no hay vía de ancho internacional previsto más que esos recorridos. El ramal Zaragoza, frontera, ramal Bilbao, ramal Jundiz, pasa por Tudela y por Navarra. Y eso es lo que tenemos que aprovechar los navarros. Tenemos un tren que va a pasar, entonces tenemos que tener oportunidades para poder cargar a ese tren. Los trenes circulan, ya no es como antiguamente que era un tren colector y iba parando por las estaciones. Ahora los trenes mueven de centro logístico a centro logístico. Entonces, se van a formar trenes en plaza y van a salir para donde salgan. Como mucho a Jundiz, pero es una distancia muy corta. Van a salir a Bilbao, pues igual es posible, porque la otra conexión con vía convencional tiene las rampas de Orduña que no le permite ir a trenes tan grandes. Tienen que ir a trenes más pequeños y es más costoso. Entonces, Tudela está bajo la influencia de plaza. Estamos a 100 kilómetros y lo que se habla, ¿cómo se le llama? La zona de influencia, el hinterland de plaza está Tudela. En Pamplona tenemos la estación de Noain, que puede llevar unos 25.000, 30.000 contenedores al año y que tienen aspiraciones a mover 80.000. Seguiríamos estando a menos de 100 kilómetros y en la influencia. Y Vitoria, que está un poco más lejos, pues no deja de ser un centro logístico que también se está potenciando. Estos tres centros potenciales, lo que ventaja que tienen es que van a poder cargar en vía internacional. Eso quiere decir que tú cargas el tren en vía internacional y continúan a Europa sin tener que parar. Entonces, hay que procurar que se pueda cargar en la ribera. Y con Zaragoza va a ser difícil competir, con Pamplona un poco, pero también. Entonces yo creo que hay que irse a la especialización. Y yo hay una cosa que ahora mismo pues, se me ha ocurrido, pero que no me ha dado tiempo a mirarlo más. Pero es cierto que si nosotros tenemos unas empresas que están exportando, como podría ser Virto, Bonduel, Congelados Navarra, pues una especialización pueden ser contenedores refrigerados. En contenedores refrigerados podríamos, yo entiendo, que se podría competir, porque si Zaragoza no se especializa, de la misma manera que nosotros estamos en el hinterland de Zaragoza, Zaragoza estaría en el hinterland de Tudela.
Entonces, si nosotros somos capaces de montar un terminal para cargar especializada, en la que podamos, de alguna manera, competir con Zaragoza, o que Zaragoza no nos absorba, porque si tú le vas a poner a alguien Zaragoza con su tamaño, plaza, Buñuel, o un polígono de las Lebradas, si saca un camión y en 1 hora y media, 2 horas lo tiene en plaza y lo tiene montado al tren, pues el montarlo aquí en Tudela le va a dar lo mismo. Pero si tenemos un tren especializado, no se van a ir a Zaragoza. Entonces, hay que ir a una plataforma de especializada. Bueno, Puerto Bilbao tiene ahora aquí un terminal para transporte por carretera, pero bueno, podría estar también interesado. Puerto Bilbao tiene en Pancorbo, tiene un terminal que carga. Entonces, esa podría ser una solución. Entonces, ¿y dónde podríamos tener ese terminal? Pues yo creo que tiene que ser en la zona de Castejón, aprovechar pues la playa de Vías de Castejón, por ejemplo, que puede ir más o menos, que no sé, pues es un sitio que podría servir para esto. El disponer de un terminal de ferroviario cerca de Tudela, pues estamos otra vez con los montes del Cierzo. Una estación de estas puede tener pues 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, lo más plano posible. Entonces, si lo montamos en mitad de plano del monte de Cierzo, pues igual tendríamos que ir a unos movimientos de tierra grandes. Castejón, ya una vez que hemos bajado los montes, pues podríamos ser un terminal que podría dar, y lo que es importante, tenemos que buscar dónde poder cargar, sitios donde se puedan formar un tren, 2 trenes. Entonces, igual no tiene que ser un terminal tan grande, pero si vamos a emitir 2 trenes a la semana, 3, pues se dimensiona para eso, pero que seamos especialistas. Estaba pensando que de funcionar lo de los terminales contenedores refrigerados, pues ya no haría falta que camiones que de Almería van refrigerados sigan. Pues vienen de Almería, cargan en Tudela y se vuelven para Almería. Y de aquí se lleva pues, a Estrasburgo o a donde se haga falta en tren. Entonces, esa es una de las cuestiones. Buscar un terminal que esté especializado y dimensionado, teniendo en cuenta la sombra que va a hacer Plaza, que puede hacer Pamplona y que puede hacer Vitoria. Me parece que eso es importante. Y tenía otra cosa, pero no, ahora Se nos come el tiempo, hay que ir rapidito. Yo por ser breve, porque creo que en esta pregunta, ¿no?, ¿qué importancia tiene para el desarrollo económico? Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, y seguramente Rafael lo explicará mucho mejor. Yo creo que es fundamental el poder aprovechar esta oportunidad que da el nuevo trazado ferroviario, por todos los argumentos que se han dado, para aprovechar una plataforma de mercancías que potencie el desarrollo económico no solo de Tudela, sino de toda la ribera. Es una opción que en los estudios informativos que ha redactado el Ministerio siempre se ha contemplado, con distintas opciones. Se hablaba del paraje incluso de Biosas, que a nosotros nos parecieron más adecuado, La Serna, Montes del Cierzo, y que se ha contemplado también en los planeamientos urbanísticos anteriores y en los que actualmente se están redactando. Nosotros pensamos que en la zona del monte de La Serna, el polígono agroalimentario, tendría capacidad suficiente para coger esta vía, y entendemos que todo lo que sea unificar los trazados, en el sentido que redundaría en la idea de mantener una opción exterior, porque pasaría cercana a la zona de La Serna, facilitaría respecto de la opción de mantener las vías. Muy bien, Luis, gracias por la brevedad. También, Rafa, igual aquí a ti, a vosotros como asociación, este tema os afecta mucho más. Más de esto sí que es un poco. Bueno, en principio, a ver, hay un tema que es impepinable. Somos europeos, vivimos en Europa. Esto tiene ventajas e inconvenientes. Podríamos hablar largo y tendido sobre las ventajas e inconvenientes, ¿no? Me gusta la famosa frase de que Estados Unidos innova, ¿no? China copia y Europa reglamenta. Y ahí vamos. En ese aspecto hay una directiva europea que dice que en la Agenda 2030 el 30% de las mercancías en Europa tienen que ir por ferrocarril. Punto. Huella de carbono, tal. En este momento España, no estamos hablando ahora, España maneja por ferrocarril el 3%. Con lo cual las inversiones para meter mercancías en ferrocarril van a ser inmediatas y se tienen que ejecutar sí o sí. 1, 2, no tiene nada que ver la alta velocidad en este momento la alta velocidad no tiene nada que ver con el tránsito de mercancías. De hecho, Plaza, que es un sitio que podría elegir, solamente mueve mercancías por vía comercial. No meten mercancías por alta velocidad. Yo creo que la política del gobierno está siendo la de intento potenciar la alta velocidad para pasajeros y libero vía convencional para mercancías. Y luego hay un análisis de ver si el tránsito nocturno lo podemos aprovechar por los dos.
que es un momento en el que las vías están más despejadas. La Ribera tenía que tener ya desde hace años un punto de conexión del ferrocarril. Punto. Esto es una nueva pérdida de oportunidad que estamos viviendo. Efectivamente, dependemos de Zaragoza y somos zona de influencia de Plaza. Plaza está saturado. Nosotros nos hemos reunido con las empresas del territorio y las hemos cuestionado sobre este aspecto. Lo que emerge, y estamos pendientes de un estudio que creo que vamos a poner en marcha pronto, porque yo creo que es importante saber y tener esto bien documentado, es que posiblemente la Ribera posicionaría más trenes y con más frecuencia que lo que posiciona en este momento Imarcuay. ¿Vale? Y esto es otra realidad. Con lo cual, las posibilidades para poner un punto de conexión del ferrocarril en la Ribera son varias. Podríamos ir desde Villafranca hasta Cortes, porque esa es la línea. Y hay diferentes sitios, diferentes polígonos. Castejón es una opción que se está valorando, pero parece que no es muy viable, porque Castejón no hizo un desarrollo urbanístico correcto y tiene edificios muy cerca de la estación que están limitando pues, las posibilidades de poder montar esta plataforma. Se han visto opciones en Montes del Cierzo, que son proyectos que podrían ser, pero que hay que hacer un tramal en este momento para desviar. Sacar el terraplén de Tudela le daría una oportunidad a la Serna y le daría una oportunidad a la Agro. Cuidado, porque para el tema de mercancías esto podría ser una ventaja, pero yo no esperaría tanto. Es decir, yo no esperaría tomar la decisión de pongo un punto de conexión al ferrocarril a ver qué se hace. Con lo cual, de nuevo es otro proyecto que hay que desligar de los anteriores y tratar de una manera independiente. Y es un proyecto que debería de estar en hoja de ruta ya. La conexión del ferrocarril con las mercancías en la Ribera sería otro punto de inflexión, que además sería capaz de generar y atraer de nuevo el concepto de masa crítica de zonas limítrofes, como por ejemplo es la zona de Ágreda y Olvega, bastante industrial y que parece ser que por ahora no tienen conexión, aunque recuerdo que se ha saltado la noticia que se reapertura la línea Castejón-Soria. Se está estudiando y parece que avanza. Con lo cual, cuidadín, porque como abran un punto logístico en Soria, o sea, en Olvega o en Ágreda, antes de que nosotros lo hagamos aquí, pues igual de nuevo la Ribera pierde otra oportunidad, ¿no? Gracias, Rafa. Último turno para Manolo, por favor. Aquí no hay discusión. Pero estamos todos de acuerdo. Pensar, y eso también me lo decía Teófilo, el tráfico de mercancías peligrosas más denso de España es el que pasa por Tudela y pasa por encima del terraplén y pasa por encima de los Tres Arcos y Santana, y sigamos así, porque como se caiga un bidón de los que hay cientos todas las noches en ese tráfico nocturno y caiga el Keyles, del Keyles va al Ebro y tenemos una catástrofe ecológica importante, además de las desgracias personales. O sea, quitar esto ya es muchísimo. Segundo, hacer esa plataforma me parece que es fundamental y que sea especializada con el tema de congelar es casi una oportunidad. Yo eso lo había dibujado, los arquitectos más que hablamos dibujamos, y había dibujado que si estas vías, que ya, bueno, pues vuelta a la posición, si la estación que está por aquí, por esta zona, que es un poquito la que se está perdiendo, hace que los trenes, tanto en esta opción como en esta otra, pasen a 300 km por hora, prácticamente pegando al hospital. A mí me parece que es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, que algún día la ciudad va a llegar y se va a topar con esa vía. Por eso yo decía que si hay que se ponga lo más pegada a la autopista 68. Porque van a ir a un punto. Y en este recorrido abraza todo lo que es la plataforma de Montes del Cierzo, que ese sería como el punto importante. Entonces, si este es Castejón, si lo llevamos por aquí, llevamos por el mismo nivel prácticamente lo mismo. Pero eso sí, alejaríamos la posible estación, la dejamos más. O sea, la razón de que estas vías estén próximas Se valora el bypass que te comentamos para la estación y que los trenes que no paren hagan ese trazado. también puede ser que los trenes, si ponemos este otro y haces el bypass, los trenes pasan a los de 300 km, no es la barrera, y siempre el bypass y lo ponemos fuera. Pero bueno, Muy bien. es una buena noticia. Hay acuerdo en este último punto. Algo breve, por favor, Pedro. Me he acordado de las dos cosas. Sí, bueno, quiero pedir... Una,
No ha sido malintencionado los 220 millones, ha sido No ha sido una quita. Un comentario. Plaza ahora mismo no emite nada en ancho internacional porque no tiene ninguna conexión. La conexión va a ser el ramal Navarro. Claro. Ellos tienen conexión a la vía de hecho, ahora ha salido un poco la licitación. Disculpa, un detalle de la información que hemos recogido. El tránsito por mercancías, por tren de mercancías de la Ribera, en principio hoy busca el objetivo de llegar a los puertos, sobre todo al puerto de Valencia y al puerto de Bilbao. Perdón, puerto de Valencia y puerto de Barcelona, ¿vale? Es decir, es tránsito hacia allí, ¿vale? ¿Qué ocurre? La plataforma logística de Zaragoza está saturada, está colapsada, necesita ampliación y esto no es inmediato. Con lo cual sería una buena estrategia aliarnos con los operadores logísticos de Zaragoza para descongestionar y que sea la Ribera el punto que de alguna manera permitiese ese crecimiento. Y me parece que esa puede ser una buena estrategia. Pero hoy no se busca el tránsito internacional, no existe esa demanda todavía, ¿vale? Lo que sí que existe es la necesidad de descongestionar el transporte en carretera, llevar el transporte de mercancías en tren a ese 30% que exige Europa y sobre todo también descongestionar lo que ahora en este momento es Plata, que está bastante congestionado, pero con objetivo de llegar a los puertos, ¿no? Que ahí habría que hablar también del tema paradonero, es decir, el tema de Puerto Seco, que es importante, y sobre todo hay otros temas importantes en el tránsito, que estoy contigo, en el tema de hecho se había puesto encima de la mesa la posibilidad de que existiese esa especialidad de refrigerado, que es de lo que más se demanda, que no es lo único tampoco, que hay otras. Pero existe también lo que son los controles de fitosanitarios, el tema que no existe en la Ribera, ese control, y que hoy la carta roja que reciben los camioneros se tiene que revisar en Vitoria, y eso hace que haya unos desvíos importantes. Es decir, que también sobre el debate de la conexión de mercancías también tendríamos que poner encima de la mesa también estos aspectos, ¿vale? Pero me parece que son puntos de inflexión, igual que la estación, para revertir la situación en este momento en la Ribera a nivel económico y de desarrollo empresarial. Sí, Pedro, ¿ibas a comentar algo? Por favor, breve. Pues lo que he comentado, que Plaza ahora mismo no expediciona ningún tren en ancho internacional, porque la conexión en ancho internacional va a ser a través del corredor Navarro. Esa era uno. El puerto de Barcelona, respecto a lo que estamos aquí, tiene la ventaja que los trenes no tienen que sufrir grandes desniveles y por eso es muy accesible. Bilbao, con las rutas de Ortuña, no te permite ir con trenes grandes, con lo cual, aparte de que el Mediterráneo, con todos los portacontenedores que vienen por Suez y que continúa a Canal de Panamá por el estrecho de Gibraltar, tienen parada en Barcelona y en Valencia y en Algeciras. Y la segunda cosa era una cosa oída y que va a un técnico de Adif, y es que Adif no estaba, literalmente, que yo recuerde, Adif no va a construir terminales, está harta de tener terminales vacías. Adif está abierta a colaborar con todas las iniciativas que se le planteen, pero ellos no van a tomar iniciativas de montar plataformas. La plataforma que se haga en la Ribera tiene que ir a hacer una propuesta a Adif. Adif está abierta a... lo he oído, yo no defiendo ni soy nada de Adif ni nada, yo simplemente transmito lo que he oído en una charla de Adif. Entonces, que esas iniciativas hay que planteárselas a Adif con un plan de negocio, con unas soluciones, y entonces es la manera de ponerlo en marcha. Muchísimas gracias a los cuatro, de verdad, por vuestra colaboración y vuestras aportaciones, y muchísimas gracias a todo el público. Esperamos que este debate os haya servido para al menos aclarar algo más todo este tema. Gracias a todos.